Hablamos de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que el derecho como tecnología, además de atribuir derechos a través de las normas, generar obligaciones, prohibiciones, permisos, etc., algo que hace previamente es clasificar la realidad social. Clasifica las personas, las cosas, los sucesos de cierta manera y a través de esa clasificación luego realiza esa operación de atribución de derechos. Y una de esas clasificaciones que hacemos es la de niños, niñas y adolescentes. Me gustaría pensar que en el derecho, tal como lo pensamos hoy en día, esas clasificaciones se hacen para reconocer ciertas situaciones de la realidad, algo que tradicionalmente ha sido ajeno, el derecho que trata de homogeneizar las situaciones, es decir, reconocer una diferencia en la realidad, para dar una protección singular a cierta categoría de las personas que de lo contrario, si estuvieran sujetos a un régimen general, no lo tendrían. Por ejemplo, en el caso de la edad, entonces se reconoce que la edad es una situación particular y entonces el derecho, reconociendo esa situación, clasifica a las personas y permite justamente generar, yo diría, una igualdad de trato y una igual consideración y respeto que merecen todas las personas. Y hay que destacar que esto tradicionalmente no ha sido así, porque tradicionalmente el derecho ha clasificado a las personas para reducir situaciones, para generar menores posiciones jurídicas o reducir derechos, desde el derecho romano hasta al día de hoy, y tal vez uno de los casos paradigmáticos de esas clasificaciones para reducir derechos haya sido la categoría de mujer, que justamente se la ha distinguido de lo masculino para negar un derecho político, derechos sociales, etcétera y etcétera. En ese sentido me parece interesante también que en este Congreso, junto a esta categoría de niños, en uno de los paneles se hable de género, porque me da la impresión de que justamente que el género es una de las categorías muy recientes que se ha introducido en el derecho. El género viene a disolver categorías tradicionales, justamente categorías basadas en una situación puramente biológica de la realidad, que es la supuesta diferencia biológica entre el hombre y la mujer. Lo que viene a hacer el género es romper con esa situación e introducirnos en un ámbito absolutamente novedoso, que es el de la diversidad de género, que no tiene que ver con la biología, sino que tiene que ver con construcciones sociales y que tiene que ver con algo que, para mi entender, es algo bastante subrepticio y una casi revolución cultural que tenemos en el derecho, y es como el nuevo régimen de nombres es introducir la percepción que la persona tiene de sí mismo, algo que a mi entender es algo extrañísimo para la cultura jurídica, que se reconozca cómo una persona se percibe a sí mismo para de esa forma extraer consecuencias jurídicas, y creo que eso es una de las innovaciones que tiene la categoría de género. Y muy rápidamente otra observación, ¿no?, que me da la cuestión de la clasificación, y es que la realidad social, ya sea por las políticas públicas, y eso sucedió en la Argentina desde el 76 hasta el 2003, o como consecuencia de la propia acción colectiva, genera clasificaciones y genera privilegios. La realidad, por su movimiento espontáneo, genera que ciertas personas en los hechos estén en situaciones privilegiadas y que de hecho puedan ejercer los derechos de mejor forma que otros. Y eso significa que hay muchas personas que no están en condiciones de ejercer los derechos. Eso hace que en el ámbito internacional y en el local se haya tenido que extender la categoría de vulnerable. Alguien no es vulnerable solamente por una situación física o de edad, sino que la propia dinámica social hace que ciertas personas que no tendrían que ser vulnerables se las convierten en tales, ¿no? Y se las convierten en tales justamente para que no puedan ejercer los derechos. Y por eso creo que es interesante cruzar toda la cuestión de la edad, a su vez del género, con la cuestión de la inclusión social, que me parece que es una directiva central que uno tiene que tener para la comprensión del derecho. Y en el caso particular de la ciudad de Buenos Aires, me gustaría destacar que su Constitución justamente ha reconocido esa situación de hecho de la sociedad, algo también bastante inédito. Ha reconocido que vivimos en una sociedad
basada en la exclusión. De ahí ese mandato que trasciende a cada uno de los derechos individuales y que está dirigido a todos los operadores judiciales, y es que tenemos la obligación de realizar políticas e interpretaciones jurídicas que favorezcan la inclusión social. Y finalmente una observación o perplejidad, tal vez ingenua, como defensor en los pocos meses que me ha tocado ejercer esta función y que creo que tiene que ver con la problemática de este Consejo. Todos tenemos por un lado los tratados internacionales, el derecho, cada vez tecnologías muy sofisticadas, como dijo mi colega Campo, y cada uno agrega lo que mejor le parece para interpretar el derecho. Unos agregan Word, otros agregan roles, y así sucesivamente. Sin embargo, y paradójicamente, algo que me ha mostrado la defensa pública, y es la dificultad que tienen las instituciones y las instituciones judiciales para acercarse a algo que yo diría es de una sencillez pasmosa, que es el sentido de todas las instituciones jurídicas, y sin embargo parece muy difícil de apreciar, que es la humanidad misma de las personas. A pesar de con tantos argumentos, muchas veces llegamos con argumentos sofisticadísimos a negarle derechos muy básicos a las personas, que implican muchas veces negarle su humanidad misma, ¿sí? Y eso es algo que cotidianamente vemos en la defensa pública, y me parece que una de las funciones de la defensa pública, además de asegurarle los derechos de las personas en cada situación judicial concreta, es recordarle a todos los operadores judiciales que el sentido del derecho es justamente reconocer la humanidad de esa persona en su singularidad, y que el derecho es una técnica para asegurar la dignidad y la realidad concreta de cada una de esas personas, sean niños, niñas, mayores adultos, mujeres solas, familias, personas ancianas, etcétera, etcétera.